Yo voy a presentar los resultados de la actividad 3, que son básicamente la valorización de los subproductos de la industria conservera hacia productos de mayor valor añadido. Como ya comentamos en la actividad 1, el interés es básicamente un interés comercial, ya que actualmente los subproductos no se gestionan como un residuo. Como pudisteis ver en la presentación de la actividad 1, les genera ingresos a varias de las empresas, pero nuestro objetivo es conseguir darles un mayor valor añadido a estos subproductos. Como podéis ver ahí en esta pirámide, se trata de ir a productos que generen un mayor valor añadido, un mayor volumen de negocio por unidad de su producto procesado, porque a los productos de menor valor añadido, como pueden ser alimentación animal, que es a lo que se destina principalmente las harinas de pescado actualmente, siempre se puede ir, pero si conseguimos sacarle un mayor valor añadido extrayendo un compuesto que tenga un interés farmacéutico o cosmético, pues siempre es algo que estamos ganando ahí, que sería un negocio interesante para las empresas. Y como vimos en la presentación anterior, son motivos básicamente de mercado los que nos indican a ir hacia esos productos, como son los hidrolizados proteicos o los omega 3. Son productos que ya actualmente podemos ver en el mercado, que pueden ser los derivados de colágeno en cosmética o hidrolizados proteicos con diferentes funcionalidades que pueden tener un interés actualmente ya en el mercado nutracéutico. Para ello, como explicó Álvaro al principio, lo que llevamos a cabo es como un tren de tratamiento, que primero hacemos una hidrólisis enzimática, seguido de una centrifugación en el caso de necesitar separar la fracción de aceite, y luego un proceso de separación mediante membranas por ultrafiltración, nanofiltración, para a continuación separar por HPLC los diferentes fracciones proteicas, péptidos, que lo hacen, como presentará a continuación Ana de nuevo, en la Universidad de Aveiro. Aquí podéis ver la caracterización de algunos de los principales subproductos con los que hemos trabajado, como son las cabezas de atún, los subproductos de atún, que no solo tienen las cabezas, sino también vísceras, etc. Luego, pieles de rape y restos de cabezas, espinas y vísceras de rape. También hemos trabajado, como veis en otra diapositiva, con piel de quella. ¿Qué hemos estado haciendo? Hemos estado haciendo diferentes ensayos, todos a escala laboratorio hasta el momento, con diferentes concentraciones de enzima, diferentes temperaturas, diferentes tiempos, para poder ver, sobre todo haciendo un screening de todas las enzimas proteasas con las que podemos trabajar, viendo cuál es, digamos, el óptimo al que poder trabajar para conseguir la concentración de proteína mayor en nuestro hidrolizado. Por ejemplo, aquí vemos el screening para las cabezas de atún y podemos ver que ha sido la enzima PS160 la que a diferentes concentraciones, 3 y 6%, y a diferentes temperaturas y tiempos, nos ha dado los mayores valores de proteína, que a partir de 35 gramos superaría el 60% de proteína hidrolizada en el producto, en el extracto que tenemos. Además de con las cabezas, hemos hecho ese screening, por ejemplo, de diferentes enzimas, aplicando misma concentración, mismo tiempo y misma temperatura con diferentes proteasas, como podéis ver ahí, por ejemplo, alcalasa, papaína, mezcla de varias, para verlo sobre los subproductos de atún. En este caso fue la enzima, la PBN66E, la que nos dio los mejores rendimientos, sola y acompañada de la enzima FPM400S, pero principalmente sola. Aquí, como veréis también en las diapositivas, nos queda por testar la 160S con estos subproductos porque no teníamos estocaje y nos ha tardado en llegar, pero esperamos poder probarla para validar si se mantienen resultados como nos pasó con las cabezas o si la PBN sigue resultando o no mejor. También se testeó esta enzima, la PBN, a diferentes concentraciones de enzima y diferentes temperaturas, y en este caso, utilizando concentraciones, por ejemplo, de 3 y 6% o temperaturas de 55 y 60, vimos que sí que no se mejoraban mucho los rendimientos, que la propia enzima con la concentración del 3% ya daba rendimientos elevados.
Lo hemos hecho con otros subproductos como son las cabezas, espinas y vísceras del rape, y lo mismo procedimiento aplicando diferentes enzimas con la misma concentración, tiempo y temperatura. Vimos que la proteína disuelta resultó mejor con la PBN66L, pero en este caso los resultados eran similares entre todas las enzimas, incluso con otras enzimas que anteriormente con los subproductos de túnidos nos daban mucho más abajo. En el caso de los subproductos de rape nos dieron bastante similar. Sí que resaltar la PBN, pero similar la papaína, etc. En este caso no hay una enzima que destaque por encima de las demás. Y aquí testamos esa misma enzima, la PBN, lo mismo para diferentes concentraciones, tiempos y temperaturas, y como podéis ver ahí en el azul, en el blanco, aunque esta parece que da más alto, también el blanco nos ha dado más alto. Por tanto, los experimentos podemos concluir que lo mismo que nos pasaba con la de túnidos, el efecto de concentración, tiempo y temperatura para esta enzima no son muy significativos. Lo mismo con la que nos pasaba con los restos de túnidos, nuestra idea es hacer los experimentos con la 160, que fue la que mejor nos dio con las cabezas de túnidos, para corroborar rendimientos de proteína. Además de con subproductos para obtener extractos proteicos, estamos trabajando con pieles, trabajamos con piel de rape con muy buenos resultados y estamos ahora trabajando con piel de quella para hacer extracción de gelatinas. Aquí podemos ver una foto y un diagrama de flujo de cómo se lleva a cabo el proceso, que es mediante un lavado, un desgrasado de las pieles, se neutraliza con sulfúrico, 0,1 normal, luego se hace un tratamiento ácido con ácido cítrico, 0,05 molar, y luego de la extracción de gelatina tenemos un subproducto sólido y la gelatina. En el caso del subproducto sólido, se siguió realizando una hidrólisis con alcalasa al 0,2%, y luego lo pasamos por las membranas y todo nos resultó por debajo del hidrolizado de 1 kilodalton, se quedó muy hidrolizado. Está pendiente el análisis de pesos moleculares de esta fracción. Y luego con la gelatina se hizo un fraccionamiento por membranas, obteniendo 3 fracciones distintas: la fracción resultante de ultrafiltración mayor a 300 kilodaltons, la que está entre 10 y 300 kilodaltons y la menor a 10 kilodaltons entre 1 y 10 kilodaltons. Con esas fracciones, la mayor a 300 kilodaltons y la que va entre los 10 y los 300 kilodaltons, vamos a realizar diferentes hidrólisis enzimáticas para obtener hidrolizados de colágeno. Para ello, trabajar con las 3 enzimas que mejores resultados nos han dado hasta el momento en screening previos, que son la PBN66L, la papaína y la alcalasa, además de la 160S si llega en cuanto llegue. Y estos hidrolizados están pendientes de análisis. Nos interesa ver un poco el perfil de pesos moleculares y las bioactividades de los mismos, que veremos a continuación. Además de trabajar con la parte de hidrólisis enzimática, también estamos trabajando con extracción verde de compuestos lipídicos. Nuestra idea es poder ver si con la aplicación de extracción con CO2 supercrítico sobre materia prima seca y bruta, materia prima como pueden ser los restos de atún, que hemos trabajado con ellos, los restos de túnidos secos, porque para trabajar con la tecnología de CO2 supercrítico se requieren humedades por debajo del 10%. Partimos del material bruto, que tenía una composición de poliinsaturados, EPA, DHA, omega 3, con los porcentajes que podéis ver aquí, y nuestro objetivo es, intentando modificar los parámetros de temperatura y presión de extracción, ser capaces de incrementar la concentración de EPA y DHA en nuestro producto final, para conseguir un producto lo más puro posible y con la mayor concentración de omega 3 para el mercado. Pero esto está todavía en optimización del proceso. Y lo que hablábamos antes, ¿por qué nos interesan estos compuestos? Pues porque los compuestos son bioactivos y nos interesa validar esa bioactividad. Entonces, en base a la bibliografía, hemos seleccionado diferentes ensayos de bioactividad para llevar a cabo en las diferentes fracciones que hemos obtenido
de las hidrólisis, principalmente ensayos tipo bioquímico, ensayos para determinar antioxidante, antihipertensiva está pendiente, pero resultados de antioxidante, y ensayos en células para testar la actividad antiinflamatoria, la actividad hepatoprotectora y actividad antiosteoporótica sobre estos hidrolizados de colágeno que vimos antes. En los resultados de hidrólisis nos interesaba ver el perfil para ver diferencias, y si había diferencias en el tipo de bioactividad, nos interesaba ver el perfil de pesos moleculares que obteníamos con nuestros diferentes hidrolizados proteicos. Entonces hicimos un screening con diferentes enzimas, como podéis ver ahí, de diferentes hidrolizados, con la protamex, la alcalasa, la PBN66L, la PS160 y la corolasa. Hicimos, que son los hidrolizados de 8 a 12 que aparecen aquí abajo en el gel, hicimos un screening de los diferentes pesos moleculares. Además, estas muestras que veíamos que los pesos moleculares eran similares, se seleccionaron una de ellas y varias otras, siempre utilizando hidrolizados de cabezas de túnidos, para ver si el efecto de los pesos moleculares variaba pues, con las temperaturas, con las concentraciones de enzima, etc. Aquí podemos ver que, excepto este, que es el H11, que sí que se escapa un poco y parece que son péptidos de mayor peso molecular al inicio, casi todos el pico cae entre los 170 y 486 daltons de peso molecular. Estas fracciones, recogidas por la Universidad de Aveiro, se enviaron aquí de nuevo a ANFACO para hacer el análisis de las bioactividades. En las primeras no tuvimos muy buenos resultados en actividad antiinflamatoria. Por ejemplo, aquí podéis ver que se hicieron unos controles, esto es un control negativo, y esto es un control de cada una de nuestras muestras, de las tres fracciones, por ejemplo, de H11 y de la fracción 1 de H12, sin el LPS. El LPS es el control positivo, lo que nos da la capacidad inflamatoria, y a continuación, en este aquí, tenemos el control positivo de actividad antiinflamatoria, en el que se introduce la hidrocortisona y, como veis, se reduce del todo el valor de nitritos, que es en lo que medimos esa inflamación. Como podéis ver aquí, en las fracciones H11F1, H11F2, parece que en esta se reduce un poco, pero el error es muy elevado. En el caso de la F2 es similar al control positivo, y en estas incluso parece que es más elevado que el control positivo, como que hay un efecto sinérgico de la muestra con la inflamación. Incluso, como podéis ver aquí, hay algunas muestras que por sí mismas nos han dado inflamación. Que hemos repetido estas muestras, de hecho esta semana están repitiéndose estos ensayos de actividad antiinflamatoria, ya que los resultados creemos que vienen un poco dados de que las muestras que nos han mandado eran muy diluidas y inducían a cualquier error en las mismas. Entonces estamos probando con muestras más concentradas que nos han mandado desde Porto, en vez de diluirlas tanto a la entrada de su columna de separación, como luego explicarán. En cuanto a la actividad hepatoprotectora, podemos ver que en un control para ver la reducción de la acumulación de triglicéridos en células de hígado humano, vemos que hay dos fracciones, la F1 de H11 y la F3 de la H21, que nos han dado una reducción del 60%, son datos a priori buenos, en las otras no se observan reducciones tan importantes, pero estos resultados se están corroborando con las muestras más concentradas que nos han enviado recientemente desde la Universidad de Porto, se están validando. Y lo que nos llevó a pensar que las muestras estaban muy diluidas, no solo en la parte de antiinflamatoria y hepatoprotectora, era sobre todo en actividad antioxidante, porque las muestras iniciales de, como vimos antes, fracciones 1, 2 y 3, no nos dieron resultados positivos de actividad antioxidante. Entonces, estas muestras más concentradas, que desde la Universidad de Porto nos han mandado las fracciones H11 y H21, fraccionadas en cuatro fracciones, 1, 2, 3 y 4. Hemos medido la actividad antioxidante y ahora sí vemos por lo menos presencia de actividad antioxidante. Aquí podemos ver cómo el IC50, que es la concentración que inhibe el 50% del valor de la actividad antioxidante, en este caso medida como color por espectrofotometría con la metodología BTS,
vemos aquí cómo se reduce, en qué concentración se reduce esa concentración el 50%. Quiere decir que aquí esa dilución, cuanto menor es esa dilución, por ejemplo aquí con la fracción 4 de H21, diríamos que esta es aquella fracción cuya menor diluida es la que tiene una mayor concentración de más poder antioxidante de todas ellas. En el caso de la muestra H11 es la fracción 3 la que posee un mayor valor de capacidad antioxidante debido al IC50. Entonces estamos pendientes de terminar todos los análisis de las bioactividades. Lo mismo con la actividad antiosteoporótica con las muestras de hidrolizados de colágeno para poder hacer la selección, el screening de selección de cuáles son aquellas fracciones que tienen un mayor interés y poder proceder al escalado tanto en la parte de extracción como en la posterior parte de fraccionamiento y validar los resultados de bioactividad también en la escala piloto. Y nada, muchas gracias por vuestra atención otra vez.